Romanos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Los tiempos que estamos viviendo son aquellos tiempos en los que la palabra se refiere como los tiempos en el que el amor de muchos se enfriará. Por eso es tan importante que como hermanos nos animemos y nos exhortemos unos a otros en lo referente a no dejar de congregarnos. La palabra congregarse, traducida del griego original, habla de abandonar la asamblea o desertar. Y es algo tan importante y tan común que este versículo lo habla claramente, pues porque en esos tiempos, y no solo en esos tiempos, sino en estos tiempos, es costumbre de muchos dejar de congregarse. Pero ¿por qué debemos congregarnos? Esta es una pregunta que muchos se hacen, en la que muchos argumentan, en los que muchos le ponen excusas, pero realmente tiene una respuesta muy simple, y es que no debemos dejarnos de congregar porque es un mandamiento, y como todo mandamiento impuesto por Dios tiene un porqué y un para qué, y no simplemente un porque sí. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que nosotros crezcamos y que seamos edificados a través del congregarnos. Él no quiere que seamos como esas personas que por acudir o por asistir de vez en cuando a la iglesia o una vez a la iglesia creen que cumplieron su parte, creen que son más santos o que son más buenos. Es importante aclarar algo, y es que no por asistir a una iglesia, no por simplemente congregarme voy a ser más santo, más bueno o salvo, pero sí al congregarme voy a tener la posibilidad de compartir con otros hermanos que creen en lo mismo que yo creo y que me ayudarán a edificarme y a crecer en muchas áreas de mi vida. Hoy quiero compartir por eso con ustedes 5 puntos que encontré a través de la palabra que me dejan ver el por qué hay una necesidad y una importancia en congregarme. Tal vez pueden haber muchos más y podríamos estudiarlos más a fondo, pero por el tiempo los voy a mencionar rápidamente y para que ustedes saquen sus conclusiones. Lo primero, y que es muy importante, es que el ejemplo de congregarnos nos lo dio Jesús y nos lo mostró la iglesia primitiva. Jesús, aun siendo Dios y teniendo una relación directa con el Padre y con el Espíritu Santo, asistió al templo, y desde muy pequeño lo hacía, a reunirse con las personas que compartían la palabra y a compartir la palabra. ¿Qué más ejemplo que el de nuestro amado Jesús? Y lo segundo es que la iglesia primitiva lo muestra. En Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es un solo versículo que nos muestra un resumen de cómo se vivía la iglesia primitiva, pero a través de todo el libro de Hechos podemos ver cómo ellos perseveraban, y aún en medio de la persecución a los cristianos, ellos perseveraban en reunirse en sus casas, en el templo, y en compartir con sus hermanos la palabra y el pan diario. Entonces, esta es una parte muy importante. Tenemos el ejemplo de lo que debemos hacer como iglesia. Lo segundo que podemos ver, y por lo que es importante congregarnos, es que a través del congregarnos nosotros vamos a crecer espiritualmente. Efesios 4:11, 15, después pueden leerlo un poco más con detenimiento, pero parafraseado dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, esto para edificar al pueblo de Cristo a fin de que se perfeccionaran para la buena obra que les había sido encomendada, que se edificaran hasta que llegaran a la unidad de la fe. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios ha puesto personas específicas en cada lugar en el que nos congregamos para que compartan su palabra, para que compartan la palabra de Dios a través de sus vidas y a través de sus predicaciones. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser humildes y recibir de aquellos que han sido designados por Dios para esta labor. Claramente nosotros también podemos aprender mucho estudiando la palabra en nuestras casas, haciendo cursos, pero es muy importante también recibir con humildad, porque así vamos a ser edificados en medio de nuestra congregación.
Lo tercero es que cuando nosotros nos congregamos estamos bajo un principio de autoridad. Esta parte es muy importante. Romanos 13:1 dice: sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino impuesta por Dios, y todas las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios, y así como Dios ha dado ese manto de bendición para que las personas que están allí en cabeza de nuestras congregaciones prediquen su palabra, también les ha dado una autoridad especial sobre nuestras vidas. Y nosotros como iglesia, como congregación, debemos aprender a someternos. Esto es muy importante porque Dios no nos va a dar autoridad a menos que nosotros aprendamos a respetar y a obedecer nuestras autoridades. Y esto solo lo conseguimos en congregación. Lo siguiente es que tenemos que congregarnos para buscar a Dios en unidad. Esta parte me parece muy importante y es clave, y es que Dios quiere que le busquemos y que le adoremos juntos. Dice la palabra en Mateo 18:20 que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí en medio de ellos está Dios. Entonces es importante entender que cuando nos congregamos, Dios está en medio de nosotros. Cuando adoramos unánimes, está en medio de nosotros. Es muy importante, y a Dios le encanta la unidad, y eso lo podemos ver porque a través de la palabra nosotros podemos ver cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo están en constante unidad, y Él quiere que su iglesia, y por eso lo denomina el cuerpo de Cristo, permanezca unido, porque de nada sirve un cuerpo que esté desmembrado por todas partes. Necesitamos un cuerpo unido, adorando y alabando en unidad. Y lo siguiente es que tenemos que congregarnos porque allí vamos a moldear nuestro carácter. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios de alguna manera utiliza a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que tienen nuestra misma fe, a las personas con las que nos congregamos, para moldear nuestro carácter. Para muchas personas no es fácil aceptar las palabras de unos, aceptar los comportamientos de otros, pero es allí en congregación donde vamos a moldearnos y aprender a amarnos como Dios quiere que nos amemos y de la forma en que Dios quiere que nos amemos. Es donde vamos a aprender a ser tolerantes y a aprender a tener acuerdos. Entonces es muy importante por esto congregarnos. Como les decía, son 5 puntos que son muy rápidos, pero que espero que sean de bendición para su vida y que le ayuden a tomar la decisión de no dejar de congregarse. Nosotros venimos de un tiempo donde ha sido muy difícil el congregarse presencialmente, pero muchos nos estamos acostumbrando a quedarnos en nuestras casas y el no ir a compartir. Muchos tenemos motivos suficientes para no ir, pero otros tenemos simplemente excusas. Así que hoy te invito a que dejes las excusas y que realmente, si tus motivos no te permiten congregarte, como en la palabra lo habla, unánimes juntos allí en ese lugar, por lo menos nos congreguemos, así sea virtualmente, pero que no dejemos de congregarnos, porque en el congregarnos hay bendición.